Empezamos culto 21 de junio 2020. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Ley grande sobre todos los dioses. Tengamos un momento en oración a Dios. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús y hallado, por su gracia y por su amor, y por él salvado. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia eterna. En Jesús mi Salvador, pongo mi confianza, toda mi necesidad suple la abundancia. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia eterna. Cerca de mi buen pastor, vivo cada día, toda gracia en su Señor, halla el alma mía. Es Jesús el Señor, mi esperanza eterna. Él me amó y me salvó, en su gracia eterna. Buenos días, hermano. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias en este día por levantarnos y permitirnos que podamos vivir un día más en este mundo. Acudimos a ti porque reconocemos que somos pecadores y muchas veces te fallamos. Aún así, tú tienes misericordia hacia nosotros y nos permite que nos podamos reunir en familia para escuchar tu voz, la cual nos hace ver cómo estamos parados delante de ti. Guíanos en esta mañana a través de tu Santo Espíritu para que podamos seguir tomados de tu mano en cualquier situación que estemos atravesando en este mundo. Señor, te pedimos por nuestra provincia, por nuestro país, por la situación difícil que estamos pasando, y también bendice a las personas que están infectadas. Te pedimos que pongas tu mano en ellas y restaures su cuerpo físico y espiritual, y que ellos puedan reconocer que todo lo que existe en este mundo proviene de ti y tú tienes el control de todo.
hasta de nuestra propia vida. Padre, bendice a nuestros pastores Pablo y Sofía, renuévalos día a día su fe para que ellos puedan llevar adelante el ministerio que tú les diste. También te pedimos por nuestros hermanos, jóvenes y niños que están reunidos en sus hogares en esta mañana. Ayúdalos a que día a día puedan buscar de tu palabra, porque es la única que nos lleva a ti. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El título del sermón de hoy es El día de la expiación. Vamos a leer todos juntos Levítico 23, 26 a 32. Así dice la palabra de Dios. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Oremos. Santísimo Dios, que siempre buscas las maneras de restaurar y comunicarte con nosotros, pecadores. Te damos muchas gracias porque por esa voluntad inclinamos nuestras vidas ante tu divina palabra. Ayúdanos a responder correctamente ante tu gracia para permanecer en tu vida. Bendice a todos los que te aman y te rinden culto para elevar tu santo nombre en cualquier lugar y en distintas formas según las circunstancias permitidas, centralizando tu gloria. Oramos en el nombre de nuestra comunión, Jesucristo. Amén. El domingo pasado nos reunimos en la iglesia y vimos Levítico por primera y hoy es la segunda vez. La semana pasada hemos visto el panorama de los capítulos 1 al 16. Hemos aprendido que Levítico es un libro donde registra diversas ofrendas y sacrificios en el tabernáculo y que su significado nos muestra el camino a través del cual una persona inmunda puede alcanzar al Dios Santo haciendo derramamiento de sangre de animales por sus pecados y para vivir una vida santa en su vida diaria como pueblo de Dios. Hoy veamos el capítulo 16 de Levítico. Hay muchos días importantes en Levítico. ¿Qué día fue el más importante de ellos? ¿Día de reposo? ¿Pascua? ¿Pentecostés? ¿O fiesta de las primicias? El día más importante en los días del Antiguo Testamento era el día de la expiación, el día en que Dios perdona el pecado del sumo sacerdote y de toda la nación de Israel. Era la temporada más solemne y sagrada. Hebreos 9:7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El día de la expiación también se expresa como el día más sagrado, el día de entrar en el lugar santísimo, el día de restaurar la santidad, el día en que todos los pecados son perdonados, ver cara a cara, el día del ayuno, el día.
El día de la expiación se llama Yom Kippur en hebreo. Yom significa día y Kippur significa cubrir, que significa que es un día en que se cubren los pecados o el día para ser perdonado. En el día de expiación se cubrían los pecados de Israel del día anterior por la sangre de animales puros. Es el 10 de julio en el calendario hebreo y pertenece a séptimo u octubre en el calendario gregoriano. El origen del día de la expiación es cuando Moisés subió a la cumbre del monte Sinaí y vio cara a cara con Dios, recibió la palabra de revelación y bajó con las 2 primeras tablas de piedra grabada con los 10 mandamientos escritos por Dios. Cuando Moisés descendió del monte, vio que Israel hizo un becerro de oro y estaba adorando delante de él, llamándolo Jehová. Entonces Moisés se enojó y arrojó las 2 tablas de piedra. En ese día Dios se encendió su ira contra su pueblo por adoración al ídolo. Moisés quemó el becerro de oro al que servían y lo hizo polvo para que bebieran, y aquel día murieron unas 3,000 personas. Luego Moisés subió otra vez al monte para interceder a Dios por Israel. Éxodo 32:30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Dios perdonó a Israel debido a la intercesión y ruego de Moisés, quedándose otra vez 40 días en la cima del monte Sinaí, y le dio por segunda vez los 10 mandamientos a Moisés. El pueblo estaba esperando a Moisés tocando trompetas con arrepentimiento de sus pecados, y Dios estableció ese día como el día de la expiación. El 1 de julio es el año nuevo para Israel. Durante 10 días habían tenido los días de arrepentimiento y el último día, el de expiación. Ese día fue día de tristeza y alegría. Era un día de aflicción y arrepentimiento del pecado del Santo Dios, que había cometido muchos pecados durante todo el año, y a través de este evento, la misericordia de Dios cubría y perdonaba todos los pecados del año anterior y también restauraba la relación cortada debido a la transgresión humana. Por ende, era un día muy feliz. Así, Israel, restaurada a la santidad, debía vivir una vida santa durante un nuevo año como pueblo elegido y rescatado por Dios. El día de la expiación era el día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para perdonar los pecados de todo Israel, y era el clímax de todos los sacrificios. En ese día, el sumo sacerdote presentaba un becerro como ofrenda por sus pecados para purificarse a sí mismo y a su familia, un chivo por el pecado del pueblo y un sacrificio de ofrenda quemada por sí mismo y una ofrenda quemada por el pueblo. Durante el día de la expiación, el sumo sacerdote ingresaba varias veces al lugar santísimo y realizaba sacrificios. Veamos brevemente el procedimiento. Punto 1. El sumo sacerdote tomaba un incensario y lo llevaba con brasas ardientes del altar, y tomaba 2 puñados de incienso aromático en polvo. Ponía el incienso sobre las brasas encendidas a fin de que una nube de incienso se eleve sobre el arca del pacto. Por estas instrucciones el sumo sacerdote no moría.
Esto se debe a que los pecadores corruptos mueren cuando se confrontan a la santidad de Dios. Punto 2. Después tomaba un poco de la sangre del becerro, mojaba su dedo en ella y la rociaba en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociaba la sangre 7 veces con su dedo sobre el arca del pacto. Sin embargo, al final del tiempo del Antiguo Testamento, cuando se reiteró la forma sin verdadera comunión y fe con Dios, Dios odiaba los sacrificios de Israel. Si nuestras vidas y nuestra adoración no son entregadas con todo nuestro espíritu y verdad, es decir, con corazón y devoción, Dios nunca las recibirá, aún más serán rechazadas como corruptas y abominables. Punto 3. 2 machos cabríos estaban preparados para expiar los pecados del pueblo, y el sumo sacerdote separaba según un sorteo sagrado para determinar qué chivo sería apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevaría los pecados del pueblo al desierto de Azazel. El sumo sacerdote tomó la sangre del chivo para Jehová, la ofrenda por el pecado del pueblo, y entró en el lugar santísimo, y de la misma manera roció la sangre. Mediante este proceso purificaba el lugar santísimo y todo el tabernáculo a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. Levítico 16:15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El pasaje que sigue es muy interesante. Leamos con mayor atención. Levítico 16:16. Así purificará el santuario, a causa de las impresas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impresas. Aquí encontramos algo importante que no debemos perder. El sacrificio en el día de la expiación no era solo para tapar los pecados del hombre, sino también para limpiar el tabernáculo. En otras palabras, los pecados del pueblo de Dios no solo se contaminan a sí mismo, sino también al sagrado tabernáculo de Dios. Esto nos da mucha atención de que nuestra iglesia, nuestra congregación y nuestra comunidad ante Dios pueden ser contaminadas por mis pecados. La maldad que cometí y nadie lo sabe, el pecado que yo solo conozco, el rencor que vive en mi corazón, los malos hábitos, etc. Debo tener en cuenta que el reino de Dios al que pertenezco puede contaminarse y puede ser impuro ante Dios por mi pecado. 1 de Corintios 3, 16-17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La palabra destruir no significa demoler el edificio. Debe ver en la última parte que dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por lo tanto, debemos entender que nosotros somos iglesia y somos parte de la iglesia o templo de Dios,
Y esta iglesia o templo de Dios, del cual soy parte, puede contaminarse por mis pecados. La Biblia griego-español expresa: si alguno violare el templo de Dios. Era como Israel en el desierto. Si en el campamento había pecado o entre el pueblo se encontraba pecado, Dios no permitía que continuaran con su camino. Solo después de resolver el pecado y de que el campamento del pueblo fuese santificado nuevamente, recién la columna de fuego o nube de Dios comenzaba a moverse y el pueblo podía avanzar. Amados hermanos, obedezcamos a la palabra para que no solo mi vida, sino también mi familia, mis hermanos y la comunidad a la que pertenezco puedan restaurar la santidad y relación con Dios, siempre a través del arrepentimiento y confesando nuestros pecados ante nuestro Señor Jesucristo. Punto 4. Al chivo para Azazel se ataba con un cordón rojo que decía para Azazel a su cuerno, y el sumo sacerdote ponía sus 2 manos sobre la cabeza, transmitiendo al animal todos los pecados e injusticias de los hijos de Israel. Una persona reservada lo guiaba para irse al desierto para que se lleve la carga de transgresiones del pueblo. Levítico 16, 20 a 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Algunos dicen que el macho cabrío que se enviaba al desierto era Satanás, pero esto es un malentendido muy serio causado por no leer la Biblia en profundidad. Levítico 16:5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Ambos animales son para el sacrificio expiatorio de Dios para limpiar los pecados de los israelitas durante un año. Un animal muerto y otro vivo delante de Dios, aunque luego muere en el desierto por hambre o por animales fieros. Ambos eran ofrendas puras e inmaculadas, pero tuvieron que tomar los pecados de los israelitas y morir en su lugar. Así, entre ellos, uno fue elegido para la ofrenda quemada. En el proceso de expiación anterior, en el punto 3, el sumo sacerdote tomó la sangre del macho cabrío y entró al lugar santísimo por segunda vez. Esa sangre es de este chivo. Ahora veamos qué dice la Biblia sobre el otro cabrito, el que es expulsado al desierto. Levítico 16:10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Al otro macho cabrío, el chivo expiatorio, escogido por suerte para ser enviado al desierto, era mantenido con vida delante del Señor. Y cuando sea enviado a Azazel en el desierto, recién el pueblo era purificado y así eran hechos justo ante Dios. Por eso,
Los 2 cabritos son para expiación y son escogidos y son parte del Señor. También algunos enseñan que este cabrito se mandaba a un fantasma o a Satanás llamado Azazel que vivía en el desierto. El origen y el significado de la palabra Azazel no son evidentes según la Biblia, pero se usaba en los tiempos de Moisés para referirse a los seres espirituales caídos a su jefe. Aún así, no hay absolutamente nada para Satanás en el día de la expiación. Dios nunca prepara una ofrenda o un sacrificio o un animal para darle a Satanás. Si Dios ordenó al sumo sacerdote, quien era el más santo delante de Dios entre toda humanidad, que preparara un animal para ofrecer a Satanás, entonces la conclusión sería que Dios está con la injusticia y que Satanás estaría por encima de Dios. Esto no es el espíritu ni concepto de la Biblia, sino es una idea que es contraria a los atributos de Dios. Como hemos visto en los textos bíblicos anteriores, el cabrito para Azazel también era para la expiación, para que Dios perdone los pecados de su pueblo. El cabrito fue la víctima por el pecado de Israel, por la misericordia de Dios que tiene con su pueblo. En otras palabras, el sumo sacerdote imponía sus 2 manos en la cabeza del chivo. Era el acto de transferir todos los pecados de Israel al animal inocente, puro y sin mancha. El cabrito que llevó todos los pecados y transgresiones de Israel y fue expulsado al desierto, era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, quien fue llevado también al desierto por la guía del Espíritu Santo a Satanás para ser tentado por él, donde habían bestias salvajes y fieras. Al salir al desierto, no solo fue tentado por Satanás, sino también tomó todos los pecados, transgresiones de la humanidad y todas nuestras impurezas y fue llevado fuera de la ciudad de Jerusalén para morir miserablemente en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Jesús se convirtió en cabrito para Jehová, a su vez para Azazel, y completó las misiones de los 2 animales como ofrenda de expiación en una sola vez. A través de la muerte de Jesús, todos nuestros pecados han sido completamente resultados. Nuestra relación con Dios ha sido restaurada y por la intercesión de Jesucristo, el verdadero sumo sacerdote, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y todos aquellos que creen en Él pueden ir directamente a la presencia del Dios Santísimo. Punto 5. El sumo sacerdote se quitaba las vestiduras de lino que llevaba cuando entró en el lugar santísimo y tenía que bañarse con agua en un lugar sagrado. Se ponían sus vestiduras normales y salían para sacrificar una ofrenda quemada por sí mismo y una ofrenda quemada por el pueblo. Después de todo esto, Dios perdonaba todos los pecados y restauraba la pureza y la santidad del pueblo. Levítico 16:30. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Pero el pecado nunca fue perdonado por solo este proceso formal. Sin el reconocimiento, la confesión y el arrepentimiento verdadero de los pecadores, ni el pecado ni la impureza humana podían resolverse.
Volveré a leer Levítico 16:21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Esta es la esencia de la ley. El corazón de ella es el espíritu, no formal. Nuestra vida y adoración siempre deben ir acompañadas con arrepentimiento verdadero, porque el pecado nos separa de la presencia de Dios y su santidad. El arrepentimiento es el privilegio de los santos salvos y mediante él se restaura la relación con Dios. Sin embargo, estos sacrificios y procesos eran el cuidado y el amor de Dios para comunicarse con los pecadores. En el Antiguo Testamento, la sangre de los animales sustitutivos sacrificados para la expiación era rociada y por ella los pecados eran cubiertos, pero Jesucristo, nuestro macho cabrío sustitutivo del Nuevo Testamento, nos hace beber su sangre para que nuestros pecados sean quitados. Terminar correctamente la expiación a través del procedimiento complicados y exigentes, como muchos sacrificios de varios animales, el hecho de que el sumo sacerdote debía cambiarse a diferentes vestidos sagrados y que debía entrar varias veces al lugar santísimo, demostraban que no era perfecto. Estos sacrificios tuvieron que repetirse cada año para que el hombre sea rescate del pecado a través de la muerte de los animales sustitutivos. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El día de la expiación del Antiguo Testamento es la sombra del ministerio y la muerte de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Jesucristo cumplió y completó todos los sacrificios y fiestas del Antiguo Testamento, anulando las formalidades y rituales de la ley antigua, pero el amor a Dios y el amor al prójimo, el fundamento de toda la ley y los profetas, se establecieron más específicamente en el periodo del Nuevo Testamento a través de Jesucristo. Por lo tanto, Él se entregó a sí mismo como el sacrificio expiatorio eterno de Dios para que todos los que creen en Él puedan estar con el Dios Santo y tengan una vida santa. Hebreos 9:12-14. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En el día de la expiación no pudieron hacer nada durante todo el día, sino ayunaban y se arrepentían. Levítico 23, 27 y 28. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas.
y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. En el día en que recibían el perdón de todos los pecados y se reconciliaban con Dios, la Asamblea Santa debía reunirse primeramente para afligirse su alma. Esto quiere decir arrepentirse, presentar las ofrendas y celebrar la gracia de Dios, no hacer ningún trabajo durante todo el día para concentrarse en servicio a Dios y hacerse justo ante el Señor. El día de la expiación fue la consideración de Dios para nosotros. Esa cortesía ha sido nuestra bendición a través de nuestro Señor Jesucristo. La expiación es el perdón de los pecados. Siempre reconozcamos nuestras debilidades y cuando pecamos, vayamos al Señor Jesús, el Señor del día de la expiación, y confesemos nuestros pecados. Como Dios ordenó a Israel que se afligiera, dejemos todo lo que queremos hacer y vivamos en obediencia al mandato de Dios, conociendo su palabra. Y como Dios mismo diseñó las ropas sagradas del sumo sacerdote, vestámonos adecuadamente como cristianos, teniendo un corazón limpio, incluso si es molestia para nosotros. Creamos en Dios y amemos a nuestros prójimos con todo nuestro corazón, mente y fuerza. Alejémonos de todo pecado para que la Iglesia, la comunidad de Dios, no sea contaminada por nuestros pecados. De esa manera, Dios nos bendecirá para vivir una vida santa en el Señor Jesucristo, así como Él restauró a Israel a través del día de la expiación. Oremos. Padre Dios, te damos muchas gracias por mandarnos tu único Hijo, Jesucristo, para que se convierte en el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Por Él somos perdonados, bendecidos, y también por Él podamos permanecer en tu plan de la salvación. Ayúdanos para que podamos tener una vida en santidad que nos requieres. Oramos en el nombre de nuestra eterna expiación, Jesucristo. Amén. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador por la sangre que Él derramó. El pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de
eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Continuamos con los anuncios. En primer lugar, la Iglesia comunica que hasta que se normalice la situación, seguiremos teniendo el culto por este medio. Compartamos el link a nuestros contactos y conocidos para que podamos evangelizar. En segundo lugar, cuidémonos del COVID-19. Evitemos compartir comidas, excepto con la familia, salir cuando sea necesario. Mantengamos la distancia social y uso correcto de barbijo y oremos para que no haya más infectados, especialmente quienes están trabajando fuertemente al frente de este virus, como los afectados que tenemos en nuestra provincia. También mantengamos nuestros hogares limpios y secos para evitar el dengue. En tercer lugar, damos gracias a Dios porque nos permitió el domingo pasado tener el culto en la iglesia y hoy en nuestros hogares. Aprovechemos este tiempo para evangelizar por medio de internet o telefónicamente. En cuarto lugar, la iglesia le invita a leer diariamente la Biblia, a orar constantemente teniendo una lista de motivos, posiblemente todos en un mismo horario. En quinto lugar, hagamos la meditación bíblica que se está pasando por WhatsApp. Es necesario realizar también el trabajo práctico para que la palabra que meditemos se quede en nosotros. Los que no la están recibiendo pueden pedirla a cualquier líder. Oremos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos aquellos que creen que Jesucristo es única expiación para el hombre con Dios y que desean reconciliarse desde ahora para siempre. Amén.